Causa y efecto, acción y consecuencia, siembra y cosecha. Algunos le llaman destino, otros predestinación. Eh, ¿Existe realmente la elección? ¿Existe realmente el libre albedrío? ¿Tú tienes estas dudas, estas inquietudes? ¿Quieres saber realmente de qué se trata la vida? Esta es tu conferencia. Soy Ignacio Guerra, instructor gnóstico, y te invito para que te quedes en el día de hoy y en conjunto podamos resolver todas estas dudas acerca de lo que la doctrina gnóstica nos ofrece para develar justamente el misterio de la existencia. Y justamente en el día de hoy vamos a hablar de tres elementos indispensables como lo son el destino, como lo es la predestinación y lo que es la elección, y si realmente hay realmente elección o todo ya está escrito dentro de lo que es nuestra vida. Así es que justamente vamos a comenzar definiendo lo que es la vida. Vamos a explorar en sí cómo la doctrina gnóstica nos define en sí la vida misma. ¿Cómo definimos nosotros la vida gnósticamente hablando? El venerable maestro Samael Aun Weor, fundador de las instituciones gnósticas en esta época moderna, es donde él nos dice en sus libros que la vida en sí es una serie de circunstancias o eventos más sus correspondientes estados. También nos aclara y nos indica el libro como Mirando al Misterio, que justamente la vida es una operación matemática, una ecuación que tiene sus correspondientes variables, como la ley de causa y efecto, la ley del eterno retorno de todas las cosas, la ley de recurrencia y una serie de aspectos que en sí vamos a estar hablando, vamos a estar desarrollando en el día de hoy, que son tremendamente interesantísimos para que nosotros en sí podamos descubrir y ver desde otro ángulo, desde otra mirada, por qué nos pasan esas cosas en la vida, porque muchas veces un hijo nuestro o un hijo de un ser querido nace con una complejidad al corazón, nace con algún problema motriz, con alguna enfermedad a corto plazo. ¿Por qué algunas personas tan buenas, algunas personas tan esforzadas en la vida, muchas veces eh, tienen el infortunio de una separación matrimonial? Porque muchas personas tienen a veces el infortunio de una mala salud, de un cáncer, de una enfermedad terminal. ¿Por qué muchas personas tienen el infortunio, tienen la desgracia muchas veces de que sus negocios se van a la quiebra, de que no pueden prosperar económicamente? Todas estas interrogantes, salud, dinero, amor, espiritualidad, vamos a irlas analizando justamente. Y justamente esta definición que nos hace el venerable maestro Samael Aun Weor es muy importante para que nosotros podamos entender este proceso de destino, predestinación, elección, porque justamente la vida en sí no es solamente circunstancias, eventos que nos suceden, como ir a comprar el pan, como el trabajo, como casarse, como ir a un viaje, como entablar una relación de amistad. No es simplemente el evento en sí, la circunstancia, sino que también es su correspondiente estado. Detrás de todas esas circunstancias donde la persona dice, quiero que me vaya bien, quiero que hoy día nadie me moleste, que nadie me vitupere, que ninguna persona me ofenda, hoy día quiero que el jefe me suba el sueldo, hoy día quiero que me pase lo mejor de lo mejor. Y realmente, ¿qué es lo que sucede? Que la vida se encarga de demostrarnos o decirnos que hay dulce, pero también hay salado. Es decir, que muchas veces van a haber circunstancias difíciles y otras veces circunstancias favorables dentro de lo que es nuestra vida. Y por ende, justamente, nosotros debemos preocuparnos de los estados. Porque nadie se preocupa cuando cuenta una historia o tú cuentas la historia de tu vida, de qué estado tú tenías en ese momento determinado. No sé si nosotros lo hemos pensado. Solamente nos abarcamos, nos enfocamos en la circunstancia. Esta fue una circunstancia que yo me acuerdo que fue muy desagradable en mi vida.
pero no me acuerdo en sí de el correspondiente estado que tenía. ¿Estaba yo sereno? ¿Estaba emocionalmente mal? ¿Estaba muy desagradado, enrabiado, disgustado? ¿Cómo es que yo estaba internamente en esa situación puntual de la vida? Y algo más, algo que es muy importante. Fijémonos que nosotros tenemos que aprender que todos nosotros, producto de nuestra psicología, que es donde ella vive, que es en nuestro mundo interior, porque nosotros vivimos en dos mundos, el exterior y el interior. Como lo dice el gran filósofo Emmanuel Kant, el interior es el reflejo de lo exterior o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? De que como no solamente vivimos en un mundo, sino que en dos, ese interior nuestro, donde está nuestra psicología, donde está el querido ego y nuestra conciencia, es un imán que atrae circunstancias del mundo exterior. Por eso es que la vida en sí se define como una serie de circunstancias o eventos más sus correspondientes estados, porque esos estados psicológicos son los imanes que atraen eventos a nuestra vida. Si yo estoy todo el día pensando en política, en fútbol, en lujuria, en mujeres, en diferentes situaciones de la vida, eso es lo que yo voy a traer a mi vida. Si yo estoy todo el día pensando en miseria económica, por ejemplo, voy a traer eso a mi vida. Si estoy todo el día pensando en enfermedades y quejándome de la salud, eso es lo que voy a traer a mi vida. Es decir, el estado psicológico en el cual yo me encuentre, eso es lo que yo voy a traer a mi vida. Esto funciona en datos muy precisos que hoy en día la ciencia está estudiando a través de lo que es nuestra glándula pineal. La glándula pineal nuestra, la del ser humano, tiene grandes secretos. Y dentro de ella, justamente ella emite una cierta frecuencia de energías en sí. Es lo que nosotros llamamos el pensamiento. El pensamiento en sí es energía. Y este justamente tiene su correspondiente vibración, como todo tipo de energía. Tiene una frecuencia vibratoria y justamente va a buscar por ley de afinidad vibratoria el mismo tipo de frecuencia oscilatoria. Es decir, que en sí un pensamiento de alegría no va a buscar en sí un pensamiento de tristeza, sino que uno que lo complemente, que lo apañe, uno que sea muy similar al otro, que vibren dentro de lo que es la misma sintonía. Y eso es justamente a lo que nosotros nos debe preocupar y ser motivo de reflexión. Pero nosotros vamos a ir más allá y vamos a ir hablando de ciertas variables que justamente, como decíamos, la vida es una serie de circunstancias y eventos, de estados también interiores, pero no solamente eso, sino que una operación matemática. ¿Y qué es lo que hay en juego dentro de esta operación matemática? ¿Qué es lo que es tu vida? Entonces, justamente aquí vamos a ir analizando una gran pregunta que muchas veces a nosotros nos hacen y que se refiere a la predestinación, a que nosotros muchas veces nos pasan circunstancias en la vida, como conocer a tu esposa, como una desgracia, como cualquier circunstancia buena, agradable, positiva o negativa. ¿Y qué es lo que pasa con esa circunstancia? Que la persona dice, esto ya está descrito, esto realmente ya era así. O la persona dice, ¿será que fue la predestinación? Yo tuve que nacer en esta familia, en esta casa, en este país, en estas circunstancias. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Existe realmente la predestinación? Entonces fijémonos que la doctrina gnóstica nos enseña que sí realmente existe la predestinación. Pero no por el hecho de que Dios en sí, como ese concepto antropomórfico de ese anciano venerable con una túnica blanca que está en el cielo esperando y anotando todo, o que Él justamente quiso que tú perdieras a un familiar querido, que perdieras tu salud, que perdieras tu vida, que te dieron un hijo enfermo, que te dieron una mala situación monetaria. No, no es así. ¿Qué es lo que es la predestinación gnósticamente hablando bajo la luz del esoterismo? En sí, esta obedece a lo que nosotros llamamos el karma. ¿Y qué es lo que es el karma en sí? El karma es una palabra de origen sánscrito que significa causa y efecto.
acción y consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, todas las acciones que empleamos, positivas o negativas, tienen su correspondiente consecuencia en la vida, tanto en esta como en vidas anteriores que nosotros hayamos tenido. Y por estas razones que justamente existe la predestinación. ¿Qué quiere decir esto? Que si en nuestra vida anterior nosotros nos portamos mal, nosotros, por ejemplo, no cuidamos nuestro cuerpo físico, abusamos de nuestras emociones, abusamos de nuestra mente, abusamos de nuestro cuerpo con mucho ejercicio, cargando demasiado peso o al contrario, con demasiado sedentarismo, inercia, inmovilidad, entonces eso va a traer su correspondiente consecuencia en esta vida, una predestinación, es decir, vamos nosotros a tener que cancelar esa deuda que hemos adquirido con la vida producto de un abuso que nosotros le hicimos a esta máquina humana. Si nosotros cometimos algún otro tipo de delito, ¿ya? Porque existe un tribunal del karma, donde justamente son inteligencias superiores, llamémosle así, maestros de la logia blanca, como el señor Anubis y sus 42 arcontes, que son materias muy profundas que nosotros enseñamos en cursos presenciales de primera cámara o autoconocimiento, donde justamente hablamos de esta ley en profundidad. Pero en el día de hoy queremos invitarte a reflexionar. Y dentro de esa reflexión, invitarte a ver de que si una persona fue muy cruel, por ejemplo, en una vida anterior, con algunas personas, en esta vida eso va a tener su correspondiente consecuencia. Si reflexionamos sobre lo que es el azar, vemos que esto es un concepto tremendamente peligroso, porque justamente muchas personas le dejan al azar todo lo que es su vida y eso es completamente injusto. Si nosotros quisiéramos hablar de justicia, cada causa tiene que tener en sí su correspondiente efecto. Cada acción su correspondiente consecuencia. Siembra y cosecha. Lo dice el venerable maestro Jesús o Jeshua Ben Pandirá, donde él nos enseña en las Sagradas Escrituras. De todo lo que nosotros damos, recibimos. Mientras más das, más recibes. Si nada das, nada recibes. Y hasta lo que tienes te puede ser quitado. Esa es la ley. Justamente, es lo mismo que sucede dentro del karma, pero hablado de otro ángulo con otras palabras. Otras personas justamente a esto le llaman la ley del boomerang. Todo lo que tú das se devuelve. ¿Ven? Es un boomerang. Nosotros preferimos hablar justamente de causa y efecto dentro de lo que es nuestra vida. Si nosotros tenemos, fijémonos que físicamente la ley, sin ir al esoterismo, vamos a hablar de lo físico, de lo tridimensional. Si nosotros abusamos de nuestro cuerpo en cuanto a la salud, por ejemplo, yo trato muy mal mi cuerpo y le doy mucha azúcar. ¿Ven? Tomo el té con 3, 4 cucharadas de azúcar y como muchas galletas y muchos pasteles y no le doy un buen cuidado a mi cuerpo y hay un exceso de azúcar en mi sangre, que eso se prolonga por muchos años, va a haber una correspondiente consecuencia que va a ser una prediabetes, va a ser una diabetes, va a ser una artrosis porque los huesos justamente ese azúcar la va dañando y va produciendo una serie de problemas a la salud. Si yo, por ejemplo, paso un semáforo en rojo, ¿qué es lo que pasa en la vida, en la ley de los hombres? Hay una correspondiente consecuencia. Entonces, cada vez que yo infrinjo una ley natural o una ley del hombre, justamente tengo una correspondiente consecuencia. Ahora, si esto lo extrapolamos y lo llevamos justamente a lo que nos dice, por ejemplo, el gran Hermes. Entonces, tal como nos dice esta tabla esmeraldina en sí, tal como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. De acuerdo a las leyes de lo que es la metafísica, todo lo que nosotros vivimos en este mundo justamente también se procesa en los mundos paralelos o dimensiones superiores de la misma naturaleza. De acuerdo a esto justamente es como nosotros podemos ver que esta ley
de causa y efecto no solamente existe en lo físico, que es eso lo que queremos apuntar, enseñar, reflexionar en el día de hoy, sino que también lo tenemos en lo espiritual, en lo esotérico, más allá de que acá exista un tribunal de la justicia en Chile o en el país que sea, también existe un tribunal de la justicia cósmica, de la justicia divina, allá arriba en las dimensiones superiores de la naturaleza, en las dimensiones superiores del cosmos. Y ese tribunal del karma, ese tribunal es el que gobierna justamente la ley de causa y efecto, lo que realmente muchas personas llaman el destino. El destino para nosotros en sí es una operación matemática que, como veníamos diciendo, obedece a lo que se llama la ley de la causalidad. Y aquí justamente tenemos en la lámina diferentes aspectos, como es, por ejemplo, la casualidad, que es donde justamente existe esta invención, este concepto inventado, de que hoy justo iba caminando por la calle y me encontré con un amigo. Qué casualidad, dice la persona, de habernos encontrado. Justo me estaba acordando de ti, estaba pensando en ti. O me llamaron por teléfono y justo era esa persona que estaba extrañando tanto o que justamente estaba pensando en ella. Eso realmente no obedece a una casualidad, sino a una causalidad, porque esas personas se conectaron telepáticamente mediante la emisión del pensamiento a través de su glándula pineal, y por ley de afinidad esa frecuencia vibratoria buscó la misma sintonía, se sintonizaron esas personas y se encontraron o se llamaron. Eso justamente es una causalidad. Si yo tengo algún problema dentro de mi cuerpo físico, donde me pregunto por qué tengo esta patología, por qué estoy sufriendo esto, por qué tengo esta miseria económica, por qué realmente estoy sufriendo, estoy padeciendo tal situación en mi vida. Todo eso tiene un porqué. Y ese porqué es una causa. Hubo un origen que te llevó a esto, que hoy en día tú estás viviendo agradablemente o desagradablemente dentro de lo que es tu vida. Esa es la justicia. Si hubiera algún ser justo, ese sería Dios. Y Dios justamente tiene sus correspondientes ministros, ayudantes, colaboradores, como tú le quieras llamar, que son los venerables maestros de la logia blanca. Son inteligencias superiores, conciencias superiores que ayudan a administrar lo infinitamente grande que es el cosmos y lo infinitamente pequeño como lo que es una célula, como lo que somos nosotros, como el ser humano. Es ahí donde justamente donde nosotros debemos ver las diferencias de que gnósticamente hablando no existen casualidades, no existe azar. El azar más bien es un concepto inventado por los tenebrosos, por el enemigo secreto, por la logia negra, si es que tú lo quieres saber. Pero que no vamos a profundizar en eso hoy en día. Muchas personas hoy en día se suicidan simplemente por no haber ganado la lotería, por haberlo perdido todo en esos casinos, ¿ya? En esos juegos de azar donde apostaron su vida entera, apostaron todo lo que tenían. Y justamente eso no es algo que pueda ser luminoso, sino que todo lo contrario. Entonces, bueno, queremos dejarlo ahí para que tú lo reflexiones. Lo que existe realmente en la vida y que es absolutamente comprobable es la ley de causalidad o causa y efecto. Entonces, si nosotros hacemos cosas malas, no podemos esperar cosas buenas. Vamos a tener que esperar cosas malas, ¿no? Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo físico, indudablemente que más adelante, tarde o temprano, vamos a tener problemas de salud. Hay una máxima que a nosotros nos dice para aclarar todo esto. Si tú das salud, recibes salud. Si das amor, recibes amor. Si das dinero, vas a recibir dinero, economía. Si das luz, recibes luz. Pero si nada das,
nada recibes. Entonces, si nosotros damos desamor, ¿qué es lo que vamos a recibir? Si nosotros damos miseria a otras personas, ¿qué es lo que vamos a recibir? Si nosotros damos malos tratos a otras personas, ¿qué es lo que vas a recibir? ¿Una fortuna? ¿Vas a recibir un mérito? ¿Un premio de la Logia Blanca? ¿Del Tribunal del Karma? E indudablemente que no. Ninguna persona coherente, inteligente, lógica, con sentido común, podría decir que sí. Entonces, si tú estás buscando saber cómo es tu destino realmente, el destino de tu vida, debemos decirte que el destino que actualmente tú tienes en tu vida es aquel destino que tú mismo te has forjado. Porque en este momento lo único que está sucediendo dentro de esta operación matemática es que estás viendo los correspondientes efectos, tanto de esta vida, de cuando eras joven, como de vidas anteriores. Y voy a poner más ejemplos. Muchos padres dicen, uy, realmente, ¿por qué yo tengo este hijo así, tan rebelde, tan desobediente, tan contestador, que realmente me saca unas canas verdes y no sé cuántas cosas más? Y preguntamos al psicólogo y vemos qué podemos hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros le preguntamos, o en aquellas épocas le preguntaban al venerable maestro Samael, mire lo que pasa con mi hijo? Y entonces el venerable maestro Samael contestaba, mire, usted no se acuerda cuando era chico, cuando era pequeña, que usted también era así, desobediente, rebelde, se portaba mal, le hacía muchas contestaciones o agravios o palabras maledicientes, ofensivas a sus padres. Y entonces justamente ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Viene un efecto y en ese efecto usted está pagando eso. Nada más. Entonces ahí vemos la causalidad, la ley de causa y efecto. Muchas personas hoy en día tienen el problema del desamor o el problema de estar solas, de no encontrar parejas. Y no se acuerdan que en otras vidas anteriores justamente, esa persona muchas veces tuvo muchas parejas o hizo sufrir a muchas mujeres o a muchos hombres, jugando con sus sentimientos. Y por ende en esta vida, producto de haber cometido esa infracción en esa causa, estamos viviendo los correspondientes efectos de desamor. Estamos viviendo infidelidad. Muchas veces podemos estar viviendo una soledad, que la persona no encuentra la pareja. ¿Eh? Y sufre por todo aquello. Entonces es importante que nosotros reflexionemos en aquello. Muchas veces hay personas por ahí que buscan la verdad, como dice el Maestro Jesús, el Cristo, buscad la verdad y ella os hará libres. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día las personas mienten mucho. Y la mentira es todo lo contrario hacia la verdad. Ninguna persona que ejerza la mentira, aunque sea una mentira piadosa, como se dice, ¿ya? Ya sea por profesión, ya sea por las diferentes funciones que tenga que ejercer como padre o como trabajador, como hijo, como cónyuge, etcétera, etcétera. Si la persona miente, nunca va a tener el derecho a poder conocer la verdad. Y hay muchas personas hoy en día que se acostumbraron a mentir porque hoy en día el mundo miente y la mentira funciona como algo más bonito que la verdad. Y entonces en esas condiciones no podemos tener derecho a la verdad. Entonces es importante que nosotros vayamos avanzando en todos estos aspectos, vayamos reflexionando en forma coherente, lógica, sobre lo que muchas veces el mundo nos ofrece. Todo lo que huele a fácil, todo lo que huele justamente a algo que no tenga dolor, no tenga sacrificio en sí, es algo de dudosa procedencia en sí, porque la vida no funciona de esta forma. Entonces es importante que nosotros
veamos justamente que ese destino que nosotros nos hemos forjado, si bien es cierto está escrito, pero nosotros mismos somos los que lo hemos escrito, no han sido los ángeles o arcángeles, los serafines, los maestros de la hermandad blanca. Ellos simplemente están ocupándose de que se ejecute la ley. Pero nosotros hemos sido los forjadores de nuestra propia predestinación o de nuestro propio destino. Entonces, la ley de causa y efecto es una ley que nosotros tenemos que aprender a ver cómo se maneja. Existen dos formas de poder pagar el karma: siembra y cosecha de lo que ha sido tu vida en sí. Y una de ellas es con dolor y sufrimiento. Lamentablemente la mayoría, el 99% de las personas solamente paga de esta forma, con dolor y sufrimiento. Pagamos, por ejemplo, los abusos que hemos hecho en nuestro cuerpo físico, donde hemos tratado mal a otras personas, donde hemos herido sus sentimientos, donde, bueno, hemos hecho una serie de acciones negativas en nuestra vida. Y por otro lado, la otra forma de poder pagar el karma es con el ayudar a nuestros semejantes, el sacrificio por la humanidad, con la generosidad, con el bien desinteresado por otras personas. Entonces fijémonos que en el tribunal del karma, justamente a cada persona, a cada alma, se le otorga o se le mide de acuerdo a una balancita, a una balanza. Entonces en un platillo de la balanza se colocan estas malas acciones y en el otro platillo de la balanza las buenas acciones. Y dependiendo de cómo ella se vaya nivelando o desnivelando hacia un lado o hacia otro, va a ser qué es lo que a nosotros nos van a cobrar. Entonces, por un lado tenemos el concepto de karma, ¿ya? Hablando de este lado de la balancita donde están todas aquellas malas acciones de nuestra vida. Y tenemos por el otro lado de la balancita otro término llamado el dharma, ¿ya? Que es el dinero cósmico. Así como existe el dinero físico aquí, el dólar, el peso chileno, también existe el dinero cósmico. ¿Y qué es el dinero cósmico? Es el capital de buenas acciones que nosotros tenemos en la vida. Entonces, si en algún momento el tribunal del karma a nosotros nos tiene que cobrar una deuda, por ejemplo, algún problema de salud, ¿qué es lo que hacen ellos? Dicen, bueno, aquí está esta deuda, pesa tanto. Y aquí la otra persona, por el otro lado, tiene monedas con que pagar. ¿Y qué significa eso? Que tenía un capital de buenas acciones porque esa persona, revisando su historial, ayudó a otras personas a mejorar su salud. Ayudó a otras personas que a lo mejor no tenían para una operación o para un remedio. O se sentía mal en la noche y la llevó al hospital a esa persona. Puede ser un vecino, un conocido, un amigo, etcétera, etcétera. Y de esa forma, entonces, eso quedó anotado ahí en el capital de buenas acciones. Entonces, cuando a la persona le van a cobrar, puede ser que a lo mejor a esa persona le tenían que cobrar mucho. Y entonces en este caso le van a cobrar menos. A lo mejor esa persona, imagínense, como es la ley, tenía que perder un brazo. Y en vez de perder el brazo, simplemente hubo una lesión donde a lo mejor tuvo una esguince la persona. Y la persona va y se queja y dice, uy, yo, ¿por qué tengo esta mala suerte de haberme esguinzado el brazo? Y miren todo este poco de gente aquí que tiene la buena suerte de tener sus dos brazos buenos. Pero no se acuerda porque el problema, como estamos dormidos de conciencia, no nos recordamos esas faltas gravísimas que hemos cometido, donde muchas veces nos han perdonado muchísimo. Ha habido una misericordia divina. Así es como funciona la ley de causa y efecto. ¿Cuál es el problema cuando nosotros no tenemos nada con qué pagar? Porque cuando no tenemos nada con qué pagar, no hay capital de buenas obras, entonces en esas condiciones simplemente nos queda el dolor y el sufrimiento. Es la única forma con la cual nosotros vamos a poder pagar. Ahora también el venerable maestro nos dice que en todo juicio, ¿no es cierto?, hay un deudor, ¿no es cierto? Hay un delincuente.
¿Y qué es lo que pasa cuando se elimina a este deudor o se elimina a este delincuente? Al que cometió realmente el delito, la ley no tiene a quién cobrarlo. Si nosotros nos interesáramos dentro de nuestra psicología eliminar todos aquellos elementos indeseables que nos tienen la conciencia dormida, que nos causen esos dolores, problemas, enfermedades, sufrimientos, entonces nos iríamos liberando de mucho karma. Nosotros con mucho respeto le decimos a las personas, le aconsejamos no creer todo lo que se nos dice por ahí en internet, donde hay mucha información por ahí diciéndonos que prende esta velita de tal color y te liberarás del karma de tu vida. Los maestros te van a perdonar todo, se van a abrir los caminos, se van a alinear tus chakras y no sé cuántas cosas más. No estamos en contra de estas personas que muchas veces ayudan, entre comillas, a cambio de un dinerito, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? De que estas cosas no funcionan de esa forma. Dios no perdona a una persona o el tribunal del karma, que es Dios en otra forma, como justicia, podríamos verlo. No es simplemente que uno haga una oración y ya, listo, estás perdonado. Todo lo que nosotros hacemos en la vida es sometido a la balanza. Así es como funciona la justicia dentro de nuestra vida. Nosotros, lógicamente, que a través de una oración, a través de una práctica esotérica, podemos pedir esa clemencia, podemos pedir esa misericordia a la ley divina. Y si nosotros tenemos capital de buenas obras, nos van a ayudar. Así como en el mundo físico, en cada tribunal, en cada juzgado, existe un abogado que aboga por esa causa que se nos está defendiendo, en los mundos internos también nosotros tenemos un abogado. Y fíjense qué lindo es esto porque hay una parte femenina, una parte femenina de nuestro ser, que se llama el Señor Anu, se llama, perdón, nuestra Divina Madre Devi Kundalini, que ella es nuestro abogado en los mundos internos. La Madre Divina de Kundalini, para las personas que no lo conocen, que no han participado de ninguna cámara presencial de autoconocimiento, ni han leído libros del venerable Maestro Samael, pues es la que nos ayuda, es Dios, Madre dentro de nosotros y que nos ayuda a eliminar el ego y nos ayuda también justamente a negociar esas deudas que nosotros tenemos, donde a veces tenemos que pagar con la vida pero que gracias a la abogacía que ella hace justamente, se van transando muchas cosas de lo que es nuestra existencia. Entonces es importante que nosotros lo vayamos analizando. Dentro de lo que es ese destino, ya llegando a la parte neurálgica de este tema, se puede modificar, que es lo que muchas personas por ahí muchas veces nos preguntan en los cursos presenciales de primera cámara o autoconocimiento. ¿Qué podemos hacer con nuestro destino? Si nosotros aprendemos a equilibrar la balanza, hay una máxima que dice, al león de la ley se le combate con la balanza. Antiguamente, los egipcios, ellos simbolizaban a la ley con el león. Y cuando uno muchas veces inclusive sueña con un león que te está atacando, eso simboliza la ley, que justamente significa que te están avisando que va a haber un karma que se te va a cobrar. Entonces es importante que nosotros analicemos. Si el león está manso, significa que hay un dharma a favor, es decir, que justamente la ley te va a recompensar por algo, si lo pudiéramos llamar así, ¿ya? Hay algo que te ganaste, que hiciste bien en esta vida o en tu vida anterior, porque no todo es malo. Entonces, justamente también, si hiciste algo bueno, eres recompensado por eso. Con esto que nosotros estamos hablando en el día de hoy y la forma, ¿no es cierto?, de combatir la balanza, damos la clave para que cada persona forje un destino diferente. Si tú, por ejemplo, estás mal de salud, da salud. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el ego nos dice automáticamente, ¿cómo yo voy a dar salud si estoy mal? Primero tengo que recuperarme yo y de ahí ayudo a los demás. Porque ese es lo que justamente el ego tiene una filosofía
tiene su propia forma de ver la vida, que es a través del egoísmo. Entonces, dentro de todo eso es primero yo, segundo yo y tercero yo. Si tú realmente estás con problemas de salud y dieras salud, vas a recibir a cambio salud, vas a poder equilibrar la balanza. Entonces, si al venerable maestro en una ocasión le preguntaron, mire, maestro, yo tengo un niño con una enfermedad mental, ¿qué puedo hacer? Entonces, el maestro le respondió a esa señora muy amablemente, le dijo, usted en nombre del niño ayude a otros que tengan la misma enfermedad mental. Y de esa manera va a ir equilibrando la balanza de esta alma de su hijo para que él se vaya sanando. Si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, un cáncer, ayudemos a otras personas que tengan cáncer. Si tienes una enfermedad cardíaca, pulmonar, etcétera, etcétera, entonces ayuda a esas personas. Si tienes falta de dinero, sufres de miseria económica, de falta de prosperidad, entonces ayuda a otras personas, económicamente hablando. Parece absurdo, es decir, cuando lo vemos del punto de vista del ego. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la luz de la conciencia, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, equilibrar nuestra propia balanza. Busquemos la forma de equilibrar esa balanza que todos nosotros tenemos en nuestro interior. Hay una máxima por ahí que nos dice, es mejor tener amigos que plata. Y es una máxima muy importante. Hay otra máxima que también nos dice y que nos hace reflexionar, nos dice que hay personas tan pobres, tan pobres, tan pobres en la vida que lo único que tienen es plata, es dinero en la vida. Entonces, ¿qué queremos reflexionar con esto? Que una de las cositas más importantes en la vida es tener un capital cósmico, un capital de buenas acciones en tu vida, con la cual puedas protegerte, equilibrar tu balanza de todas aquellas situaciones complicadas, difíciles, de salud, monetarias, amorosas, conyugales, un accidente donde a lo mejor te tenías que morir, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, ¿qué es el destino en sí? Es una operación matemática donde está implícito la ley de causa y efecto. Si hay causas buenas, acciones positivas en tu vida, donde ayudaste a otro, donde conservaste muy bien tu salud, tu cuerpo físico, etcétera, etcétera, tu destino pues va a ser muy próspero, muy bien, muy saludable, muy dichoso, con mucha alegría, porque eso es lo que tú te forjaste en tu vida. Dentro de todo esto que nosotros estamos hablando, existe algo muy importante que es el factor tiempo. Y dentro del tiempo existe el pasado, el presente y el futuro. Si nosotros nos preguntáramos del pasado, presente y futuro, ¿qué es lo que es real en nuestra vida? Absolutamente lo único real en este momento de nuestra vida es nuestro presente. El pasado ya es algo completamente incierto, es decir, no dijéramos la palabra incierto, sino que más bien ya no lo podemos modificar, simplemente pasó. Si hubiera unas circunstancias agradables o desagradables, pues ya no las podemos modificar porque es pasado. Y el futuro es algo completamente incierto dentro de lo que en nuestra vida no sabemos, por más que lo planifiquemos, no va a salir tal cual nosotros lo hemos esperado. Y si no, veamos diferentes circunstancias de nuestra vida. Pero el factor tiempo es muy importante para determinar una cosa. Si nosotros investigamos nuestro pasado a la luz de la conciencia, sin el defecto, sin la identificación, la fascinación por aquellas cosas que ya nos pasaron negativamente o positivamente en nuestra vida, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Vamos a poder observar que un día de nuestra existencia es una réplica exacta de toda nuestra existencia total. Entonces, nuestro pasado, porque el ego así muchas veces lo hace ver, se transforma en nuestro presente y por ende en nuestro futuro, cuando la persona está gravitando en el pasado. Cuando despertamos conciencia, aprendemos a que no tenemos que gravitar en el pasado y por ende empezamos a gravitar en el presente.
Y todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor se va modificando, va cambiando constantemente. Porque no vamos reaccionando de la misma forma, sino vamos reaccionando de una forma diferente. Por ende, vamos a poder escribir nuevos capítulos dentro de lo que es nuestra vida. Y eso es lo que nosotros queremos enseñar en el día de hoy, a que tú no vivas dentro de tu pasado, porque ya no lo puedes modificar. Si lo pasaste muy bien, no vas a poder revivir ese momento que lo pasaste súper bien. O si lo pasaste muy mal, tampoco vas a sacar nada llorando, sufriendo y recordando a esas personas o esos eventos donde te hicieron sufrir mucho y donde tú le echas la culpa de tu vida a todas esas personas que estuvieron involucradas en tu pasado. No podemos hacer nada con eso. Debemos dejarlo ir y aprender de él para que justamente no reaccionemos de la misma forma. Porque decíamos en un principio, ¿cómo nosotros podemos definir la vida? Y decíamos, la vida se define como una serie de circunstancias o eventos más sus correspondientes estados. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, a mezclar el estado adecuado, un estado consciente, un estado de serenidad, con el correspondiente evento dentro de lo que es nuestra vida. De esa forma nosotros vamos a poder aprender a tener un destino favorable a nuestra vida, donde aparece implícito una variable muy importante de esta ecuación matemática, que es la elección. Nosotros siempre podemos elegir. Si nos toca, por ejemplo, vivir una circunstancia difícil, dolorosa, desfavorable, podemos elegir el camino de vivirla reclamando todo el tiempo, sufriendo todo el tiempo, muy enojado, muy triste, con depresión, acostado todo el día en una cama. O puedes elegir aceptar que nos hemos portado mal en otra existencia o en esta, de que no somos mansas palomas, de que realmente tenemos que pagar esa deuda y que una vez cancelada la deuda nos liberamos del problema, nos liberamos del karma en cuestión. Y de esa forma vamos avanzando en nuestra vida, vamos eh, prosperando, evolucionando dentro de nuestra existencia. Entonces, si nosotros sabemos de aquellas circunstancias en las cuales no hemos portado relativamente mal en nuestra vida, de acuerdo a estos datos, a esta investigación que hemos hecho de nuestro pasado, de nuestro día a día, de esta réplica exacta de cómo es nuestra existencia, entonces nosotros vamos a poder cambiar nuestro destino. Va a haber una elección. Y nosotros vamos a poder decir, bueno, necesito generar muchas obras, mucha caridad, mucha generosidad, en una forma desinteresada, porque esa es la clave. Si lo hacemos interesadamente, la ley no lo va a tomar en cuenta. Si lo hacemos desinteresadamente, sí nos van a tomar en cuenta y de esa forma vamos a ir equilibrando el platillo de nuestra balanza. ¿Bien? Vamos a poder aprender dentro de estos estudios ya en niveles superiores también lo que nos enseña el venerable maestro Samael, que es aprender a negociar el karma, que eso también se puede hacer con prácticas esotéricas más elevadas, que se enseñan en libros como, por ejemplo, si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Si alguna persona por ahí lo quiere leer y que está disponible en nuestra página web, gnosischile.cl. Entonces, la elección siempre está. Existe la elección de dejar de sufrir, la elección de pagar nuestro karma, la elección de tener un mejor presente, de dejar de vivir de nuestro pasado y de nuestro futuro y vivir el presente. La elección de hacer un destino mejor para nuestra vida. Entonces con esto hemos querido responder al día de hoy a muchas interrogantes que por ahí existen, en donde se habla de por qué uno nació en este país de Chile. Hay personas que les gusta, otras personas que no les gusta. Y bueno, si no nos ha gustado el hecho de nacer en este país, realmente tenemos que ver que hemos nacido aquí porque lo merecemos. Si no te gustó la familia en la cual naciste por diferentes sufrimientos que has tenido que vivir,
es porque tú lo hiciste así, tú te lo mereciste. Entonces, si quieres que tu próxima existencia sea distinta, o esta misma, ni siquiera pensemos en una próxima, esta misma existencia sea más dichosa, con más alegría, con más amor, con más prosperidad, más salud y más espiritualidad, en nuestras manos existe la posibilidad de cambiar eso, equilibrando la balanza. Al león de la ley se le combate con la balanza. Esas han sido las palabras que tenemos para el día de hoy en esta conferencia pública que nos ha tocado desarrollar, donde queremos reflexionar sobre el destino, la predestinación y la elección. Hay dos libritos que les quiero recomendar para terminar. Uno se llama Mirando al Misterio, muy bueno, donde no habla de todo esto también, nos aclara muchísimos temas interesantísimos. Y también el libro Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, que es una recopilación de preguntas y respuestas hechas al venerable maestro Samael en diferentes ocasiones de la vida. Así que bueno, queremos dejarlos desde ya invitados. Si te ha interesado estos temas, quieres seguir profundizando y quieres participar de los cursos que presencialmente nosotros tenemos, entonces de Arica a Punta Arenas te contamos que nosotros realizamos cursos de primera cámara o cursos de autoconocimiento y que diferentes instructores como yo lo realizan. Y vamos a dejar el link en la descripción para que tú te inscribas, te contactamos vía WhatsApp para que en sí te demos la posibilidad en alguna de las sedes que nosotros tenemos. ¿Cuánto cuestan esos cursos? Son cursos gratuitos, no tienen ningún costo monetario. Puedes dar un aporte voluntario si es que tú así lo deseas y bienvenido sea para seguir promocionando estos mismos cursos, pero no hay un cobro en sí de por medio, ¿ya? No lo hacemos con una finalidad económica, sino que somos una institución filantrópica. También queremos dejarte la invitación a que si tienes dudas, preguntas referente a este tema, puedes dejarnos las preguntas en el chat, la vamos a ir respondiendo y también nos comprometemos a cargar un formulario en la descripción también de este video para que de esa forma tú nos hagas las consultas correspondientes y nos encarguemos personalmente de responderlas a la luz de la gnosis y del esoterismo práctico. Soy Ignacio Guerra, instructor gnóstico, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Te voy a dejar entonces acá la invitación con nuestro videíto para el curso de autoconocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Nuestro propósito es ayudarte a despertar tu conciencia. Queremos que descubras que hay un mundo invisible que pocos conocen. Este mundo en el que vives no es la única realidad existente. Mi nombre es Ignacio Guerra, instructor gnóstico. La mayoría de nosotros vive confundido, con los ojos abiertos, pero dormidos por dentro, sin saber que hay algo más. Queremos mostrarte una enseñanza que puede conducirte a ver, oír y palpar todo aquello que llamamos grandes misterios y enigmas. Esto no es una fantasía, es mucho más real que lo que te rodea. Nuestra alma o esencia ha emprendido un viaje hace millones de años, pero confundida ha quedado atrapada en la rueda de los eternos nacimientos, en este mundo de ilusión o maya, como lo llamaron las antiguas culturas, y que hoy la ciencia ha descubierto como un hecho real. Este es un maravilloso viaje de conocimiento y autodescubrimiento, donde te llevaremos más allá de los límites conocidos por nuestra cultura y sociedad. Accederás a la fuente del conocimiento universal, que las grandes civilizaciones antiguas tuvieron y que llamaron gnosis, y que seres como Sócrates, Platón, Hermes Trismegisto, Buda, Da Vinci, Dante Alighieri y el mismo Cristo enseñaron. Conocerás los misterios y enigmas de las antiguas civilizaciones como la egipcia, Sumeria, Atlante y Lemur. Tu vida no será la misma, porque ante ti se abrirá la puerta para conocerte realmente.
quién eres y encontrar tu auténtico destino. No esperes más, hay mucho por descubrir.